Sentido de vida, no hay conexión, y sin conexión no hay sentido de vida. Juntos reflexionaremos sobre cómo encontrar el sentido en tu vida cuando el dolor, la desesperación y el vacío invadan tu ser. Yo soy Fabiola González y quiero compartir contigo este espacio que deseo sirva para reconectarte al crear experiencias de valor. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Soy Fabiola González y estoy feliz de estar esta noche aquí en esta nuestra casa, tu casa, Promo Estéreo. Estoy muy contenta y quiero agradecer muchísimo, por supuesto, aquí a mi productor Jorge, que siempre me echa la mano y está aquí. Siempre dice, ¿por qué no dices que yo estoy aquí? No, ya. Hola, ¿cómo estás? Aquí está con nosotros. Y por supuesto, estoy súper acompañada, pero muy bien acompañada el día de hoy aquí de esta gran ser humano, gran persona, pero la verdad, una gran amiga mía. Aquí, Mere. Ay, mi Mere. Mere Ojeda, estoy muy contenta de que esté aquí conmigo, muy contenta, porque para mí Mere ¿qué te diré? Un ser lleno de tanta luz, pero además no tienes idea la cantidad de conocimientos y todo lo que yo aprendo de Mere todo el tiempo, y hoy me toca estar aquí con ella, y déjame darte un beso, amiga mía, por todo lo mucho que te quiero. ¿Y cómo estás, amiga mía? Pues estoy encantada, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en un tema que elegimos para el día de hoy, que se antoja de esos con cafecito, con a lo mejor un poquito más, échenle imaginación. Vinito. Sí, lo que cada quien quesitos. la haga muy feliz. Sí, ya es hora. Y tenemos esta oportunidad no solamente de compartir, sino también de formar, porque la vida no nada más es información. A veces tenemos demasiada información, Fabi. Fabi, hola. Fabi, hola con sentido. Exacto. Para darle sentido realmente a lo que hacemos, elegimos un tema que creo que puede interesarte. Y bueno, el tema va un poquito sobre los hábitos que nos hacen tener la vida que tenemos. La pregunta podría ser, ¿cuáles son los resultados que estás teniendo en tu vida y qué tanto te están gustando? Pero a ver, hábitos conectados a la epigenética. O sea, el tema del programa es hábitos y epigenética. Y yo sé que te vas a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué están relacionados? ¿Por qué fue que concluyeron que podría ser una buena combinación? Y sí que la tienen, y es justamente un poquito de intriga lo que quise causar con el tema, pero sobre todo y lo más importante, pues todo lo que aquí Mere nos va a compartir, y obviamente pues yo la voy a ir siguiendo. Sí, generalmente nos estamos como enfrentando a una serie de hábitos, y dicen que hábitos nos llevan al destino, ¿verdad? Hay muchos filósofos que nos hacen pensar en esto, pero ¿qué tiene que ver con la neurociencia, Fabiola? La neurociencia ahora nos está enseñando mucho de las razones por las cuales en realidad nos comportamos como nos comportamos. Es decir, nuestro comportamiento no se hace de la nada. Hay pensamientos, hay emociones, hay sentimientos, que no es lo mismo una emoción que un sentimiento, pero contribuyen a crear una química en el cerebro, y estas asociaciones o neuroasociaciones realizan una serie de efectos químicos en nuestro cuerpo que van a determinar mucho el funcionamiento de nuestras células, principalmente de las células neuronales, precisamente las del cerebro, y cuyo comportamiento va a generar un medio hostil o no hostil. La epigenética, por su nombre, epi significa así como más allá de la genética. La genética, alguna vez nos dijeron que bueno, ahí estaba el secreto de la vida, y sí que lo está. Pero no faltó uno que otro científico que empezara no solamente a acuñar el término, sino que lo llenara de muchas experiencias muy bien fundamentadas, y ahorita todos los premios Nobel
relacionados con esta parte de la medicina, del estudio epigenético, nos dan los fundamentos. ¿Qué dice el cuerpo? ¿Cómo es que una cosa afuera, una realidad externa, puede interiorizarse de manera que nosotros, por ejemplo, podamos entrar a una enfermedad o salir de una enfermedad? Es decir, ¿qué tiene que ver el entorno externo con nuestra genética interna? Tiene que ver con el ADN. Nos dijeron que la genética empezaba a decodificarse y dijeron un tiempo que el 98%, tal vez habías escuchado esto, Fabiola, que el 98% de lo que habían decodificado era ADN basura. ¿Te suena eso? Y por lo tanto el 2% era su interés. Ahora sabemos que ese 98%, entre comillas, basura, trae toda la información que por no ser tangible, por no ser físicamente verificable en su momento, lo consideraron basura. Y es ahí en donde está no solamente patrones de pensamiento, rutinas. ¿Qué tal nuestra propia rutina cotidiana que nos hace pensar lo mismo, sentir lo mismo o resentir lo mismo? Cada vez que tenemos un resentimiento estamos volviendo al punto que nos causa dolor, culpa, miedo, exageración, una interpretación desordenada, desorbitada, que no nos pone en un sentido de realidad y nos manda ¿a dónde? ¿Al presente, al pasado o al futuro? ¿A dónde nos manda? No, pues al pasado. O sea, esa información que repites necesariamente es el pasado, ese es el aprendizaje, ¿no? Que traes. Exacto. Bueno, ojalá lo trajeras. Ese es el punto. Que si lo aprendes, entonces debe haber un cambio visible en el comportamiento. Los psicólogos sabemos que aprendizaje es cambio. Nunca vas a dejar de tener esta amiga que siempre está la misma y cuando te tomas el café con ella o con él, están en la misma y tú dices, caray, hombre, no aprendes. Porque siempre les pasa lo mismo. Y dices, pero ¿por qué tanto dolor, tanto sufrimiento o tanta experiencia no te ha llevado a un cambio? Pero fíjate que es información que sí traes. O sea, la epigenética, eso es justamente lo que nos dice. O sea, la genética es todo lo que tiene que ver con lo que heredas, ¿no? El tono del cabello, el tono de la piel, las uñas, cómo caminas, todo lo que te parece a mamá, te parece a papá, te parece a tu abuelito, te parece a tu abuelita, y eso pues es lo que aprendimos y ya sabemos, y eso, bueno, pues diríamos anteriormente que no se puede modificar, pero bueno, pues ahora con tanta moda de cirugía plástica y chalala, pues ya sabemos que sí se puede modificar también, ¿no? Nada más la cirugía plástica. Exacto. Podríamos hacerle una cirugía plástica al ADN, ¿verdad? Exacto, también. Es verdad. Lo que dices es perfecto. Hay mucha mala información relacionada con eso. Por eso es importante que la neurociencia nos esté dando una mirada mucho más completa. A veces es más compleja, es verdad, pero está ahorita lleno de neurocientíficos que nos están dando mucha más información. Sí, el ADN tiene información de cómo vamos a hacer. Hay una información adicional que hace muy poco, en el año 2016, acaba de suceder uno de los grandes hallazgos cuánticos. Se les ocurrió poner, con tantos aparatos que hay ahora, a un embrión, es decir, a una célula ya hecha embrión, ya con su célula masculina, femenina, ponerle una luz que proyectara un holograma. Y lo que sucedió a continuación fue muy curioso. De un huevo, la luz que se proyectaba parecía un gallo. ¿Cómo que un gallo? Parecía como un efecto, pues no sé, de la producción. Lo mismo hicieron con renacuajos, lo mismo hicieron con otras especies de animales. Y se entendió invariablemente el embrión tiene la capacidad de proyectar el holograma de lo máximo en forma, en la forma de lo que va a llegar a ser. Es decir, que está tan codificado en ese embrión, en esa célula ya fecundada, que nos va a decir lo máximo que ese ser, que apenas se va a desarrollar y crecer y lo demás, va a llegar a ser. Podría llegar a ser. Con lo cual te podría decir que tú tienes un holograma de ti misma que tal vez no conozcas y es tu máxima versión, pero ya está codificada desde la célula embrionaria.
Es decir, la célula, acuérdate que en este caso de los humanos, el espermatozoide pierde la cola, donde pierde parte de la información, impacta al núcleo, en el núcleo es donde está el ADN, impacta el núcleo y al crearse un giro, digamos, del núcleo, hace que se expanda hasta donde la célula más grande, en este caso el óvulo, le permite. Y ahí, digamos que se detienen donde está el positivo y el negativo, y esta posibilidad hace que estos positivos y negativos se quieran juntar, y así es como se hace la primera bipartición de la célula, conteniendo del lado izquierdo y del lado derecho la mitad de papá, la mitad de mamá. Y de eso se va a volver a dividir otra vez en dos, se multiplica, perdón, no se divide, se multiplica en dos, entonces tenemos 4 y luego 8, ahí se llama mórula. Esa mórula es lo que llamamos también el átomo permanente. Y ahí está codificada la información, el diseño original, digamos. ¿Qué pasaría si nosotros, en el camino de lo máximo que vamos a llegar a hacer, decidimos otras cosas? Cambiaremos el destino. Es decir, ADN no es destino. ¿Correcto? No es destino. Hay muchas cosas que pueden pasar, tanto constructivas como destructivas. Pero es una certeza que tú vas a tener una especie de preprograma de lo que vas a hacer, lo que vas a llegar a ser genéticamente. Es decir, sí es verdad, ya sabía el color de tus rasgos, tu cabello, así como tienes unos ojos maravillosos, un intelecto maravilloso, tendrás también, no sé, el páncreas de uno de tus ancestros, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tanto las enfermedades como los aprendizajes, como los regalos del aprendizaje que nos heredan también nuestros ancestros, lo podemos, digamos, solicitar. Lo podemos pedir porque es un regalo de la experiencia que ya está codificada. Oye, Meche, pero aquí yo creo que valdría la pena, porque digo, yo sé que tú y yo lo entendemos, pero a todas las personas, toda la audiencia que tenemos que nos esté escuchando, ¿cómo podríamos decirle de una manera como más fácil cuál es la diferencia que existe entre la genética y la epigenética, para poder comenzar como a hacer esta diferenciación y entonces poder encauzar esto a lo que tiene que ver con por qué los hábitos? O sea, ¿por qué tenemos los hábitos? Y por qué a veces, como bien decías ahorita que veníamos en el auto, porque cambiar un hábito, o sea, es horrible, es difícil, y a veces ya sabemos y estamos conscientes que lo queremos cambiar, que lo queremos modificar, o sea, en ocasiones sabemos que necesitamos modificarlo, pero no lo logramos, y a veces en conciencia, como decías, volvemos a cometer otra vez, volvemos a caer otra vez en el mal hábito, ¿no? O sea, cuando se trata, por ejemplo, como de el ejercicio, la procrastinación, bajar de peso, todas estas cosas que nos atoran, nos anclan y no nos permiten con facilidad crear estos movimientos que sabemos que tenemos que hacer por cuestiones pues económicas, por cuestiones de pareja, por cuestiones de salud, ¿no? Porque pues tú sabes que quieres cumplir esos objetivos, esas metas, hacer esos propósitos y tú ya sabes cuál es tu nueva ruta, y a veces esa nueva ruta, ese nuevo cambio requiere el cambiar un hábito, ¿no? Excelente. Bueno, para hacerlo en orden, de acuerdo a lo presentado, epigenética y genética, digamos que ambos son genética, pero la mirada más cercana hacia adentro de la genética, que es justamente lo que ya se conocía, es la epigenética. Como nos vamos a enfocar en esta charla a comprender por qué funciona nuestro cerebro de esta manera, te quiero decir que dentro de las células está el núcleo. Dentro del núcleo se produce, bueno, ahí está el ADN. Y el ADN lo que hace es crea proteínas. Las crea. Hay unas proteínas que se sintetizan, por ejemplo, la inmunoglobulina es un compuesto químico muy importante que es capaz de frenar una enfermedad desde adentro, digamos, del centro de comandos de la célula. Puede ser inclusive más poderoso que una vacuna, que un medicamento. Es decir, que la medicina la tenemos dentro. Si pudiéramos darle la instrucción precisa a nuestra célula para que
desencadene todo este, digamos, proceso neuroquímico positivo. ¿Qué sería positivo? Pues que el ambiente en donde se desarrolla este crecimiento celular sea no hostil, sino que sea positivo. Okay. Este es el famoso adenosín trifosfato, que es la manera en la que nuestras células comen, ¿no? Entonces abren sus compuertas, hacen lo que se llama la bomba sodio-potasio, y bueno, come o no come. Si está en un ambiente hostil, pues no come. Si está en un ambiente positivo, pues va a proliferar y va a generar compuestos neuroquímicos adecuados. ¿Qué pasa cuando hay un suceso, una emoción muy fuerte, un trauma en el pasado? E inclusive, ¿qué pasó cuando nuestros antepasados tal vez fallecieron o tuvieron un trauma? Por ejemplo, pues todos en México casi venimos de la revolución, ¿no? Nuestros abuelos estaban en la revolución. El mío nació en 1900, el mismo 2 de enero, entonces casi por un día no iba con el siglo y el todo, ¿no? Todos estos aprendizajes que lograron y los que no lograron también están en las células y por lo tanto también están en nuestra sangre. Si, por ejemplo, una hermana de mi mamá falleció antes de que ella naciera de tifoidea. Okay. Entonces la sangre que yo cargo ya trae anticuerpos. Es decir, que hay regalos por parte de eso. Ahora, o sea, pero esto es, la epigenética, lo que nos estás diciendo es, recupera de las experiencias la información. ¿Sí? La epigenética nos permite ver qué pasa dentro de la célula, que tiene adentro de la célula está el núcleo, adentro del núcleo está el ADN, y el ADN tiene su codificación. ¿Okay? Ese ADN no es basura. ¿Okay? Trae información codificable y decodificable. Dentro de esa energía e información, que es lo mismo, energía es información, ahora vamos a explicar el proceso de pensamiento y sentimiento, cómo crean la experiencia, van a generar un ejemplo de un problema que llevó a nuestros antepasados a la muerte, o una alergia que te parece a algo, simplemente porque alguien de tus antepasados tuvo un problema o un encuentro cercano a la muerte con relación a eso. ¿Eso qué quiere decir? Que tu ADN está codificado con experiencias traumáticas del pasado. Algunas son conocidas y otras no son conocidas. Pero están ahí, si aunque están no las conozcas. Desconocidas, ahí nos vamos al terreno del subconsciente. Y ahora sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tu patrón de comportamiento actual se debe al subconsciente? No, bueno, pues ¿qué quiere decir subconsciente? Que está abajo, está oculto, nadie lo sabe, ni tú sabes que existe. Pero hay alguna extraña razón por la cual tu comportamiento es así. Y es que estás codificado para comportarte de esa manera hasta que cambies, hasta que aprendas, hasta que cambies. Es decir, ¿puedes cambiarlo? Sí. ¿No tiene que ser destino? No te tienes que morir del cáncer que la abuelita, la tía abuela o... Porque es heredado, ¿no? O sea, tenemos como aprendizaje de que si tienes cáncer y tu abuela tuvo cáncer y tu tarabuela tuvo cáncer y entonces tú también tienes que tener. Tienes un poder creativo gracias a la codificación nueva de tu propio ADN. ¿Quién elige cómo va a comportarse tu ADN? Tú, dependiendo de cuánta energía le pongas al pasado, cuánta energía le pongas al presente y cuánta energía puedas disponer a un nuevo holograma, a una máxima posibilidad de ti misma, incluyendo todos los límites que te pusieron, cambiarlos. Todas las programaciones genéticas que te pusieron, las puedes cambiar. No te digo que si tienes ojos cafés se te van a volver verdes, tal vez, pero sí te puedo decir que no tienes que repetir el patrón destructivo de situaciones anteriores. Además, porque la razón por la cual los tienes frente a ti es justamente como que los ojos de todos tus ancestros están puestos para ver si Fabiola capta el asunto y lo cambia de una vez por todas. Y aquí es como cuando jugábamos de niñas, 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros.
Amigas y amigos que nos escuchan, todo lo que tú cambies a favor, que sea expansivo, constructivo, va a servir como simiente para tus hijos, sobrinos y para tu entorno. Hay una cosa que se llama consciente colectivo, que también se nutre de ahí. Cada cambio cambia la totalidad. Está esta idea del efecto mariposa, que un aleteo de una mariposa cambia todo el entorno. Dice la cuántica, la mirada cuántica, que cuando tú observas algo, eso que estás observando cambia, solo por el hecho de estar siendo observado. Así es que si tú estás buscando mirar un patrón de pensamiento, una emoción repetitiva, un sentimiento que en el pasado te hizo daño y lo quieres seguir haciendo, pues vas a seguir teniendo exactamente el mismo resultado, o a veces hasta peor, porque como está conectado con nuestros pensamientos y nuestras interpretaciones, luego contamos la historia, pues no como nos fue en la feria, ¿verdad? Sino como ese día nos sentamos, ¿de acuerdo? Entonces puede cambiar algo como ver una película, escuchar una canción, son frecuencias también cerebrales que cambian tu estado de ánimo, y si tú cambias tu estado de ánimo, vas a cambiar el comportamiento. Entonces, en resumen muy fácil, un hábito es una acción repetitiva. Un hábito es una acción repetitiva. Ejemplo, de niña, Fabiola, lávate los dientes. Fabiola, lávate los dientes. Fabiola, lávate las manos antes de bañar. Fabiola. Entonces, acción, repetición, ¿qué se convierte? Sí, pues en un hábito. Así es. Cuando los hábitos son compartidos por otras personas, se vuelven valores. Por eso, en el caso tus hijos, tienen valores que, pues, vieron desde niños. Y cuando viene un amiguito o otra persona de fuera, dices, bueno, la diferencia es que no tiene exactamente los mismos valores. Entonces, si un hábito nos está llevando a un comportamiento de resentimiento, destructivo, de culpa, que nos permite además acortar nuestra visión del futuro y culpar a los demás, pues exactamente eso es lo que estamos haciendo y estamos generando. Entonces, si tú eres tu hábito, pues cambia tu hábito. La epigenética nos va a servir entonces para saber cómo cambiar los hábitos y qué otros aspectos de afuera están interviniendo o interfiriendo con tu comportamiento como tú lo quieres. Ya dijimos que el subconsciente es uno de ellos, pero el inconsciente también. El inconsciente es este repetidor, que es tu pensamiento o tu diálogo interno. Ahorita ya son cercanas las 9:30 de la noche aquí en la Ciudad de México. Bueno, muchos están esperando ya el tiempo como para dormir. ¿Qué te dices a ti al momento donde ya no estás viendo ni tus redes sociales, ni las películas, ni las noticias, y ya estás como hablando contigo misma? Ese diálogo interno, ese es el inconsciente. Es el inconsciente porque es algo que viviste tú. El subconsciente no necesariamente lo viviste tú, pero es información que se replica. Fíjate, y ahorita que lo dices, hay un taller que yo doy donde les digo que el inconsciente es como, tienes un 100% de información, en donde el 5% es consciente y el 95% es inconsciente. Y el tema aquí, con respecto a lo de los hábitos, es que ciertamente operamos con esta información que tenemos en el inconsciente. O sea, como bien dice Meche, esa información no la metimos nosotros, la metieron pues que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. En el subconsciente. En el subconsciente, pero también nuestros papás, nuestros maestros y tal. Y desde ahí es desde donde estás creando tu realidad. Es de ese 95% de información. Decir, el inconsciente sí pasó por tu consciente. Ejemplo, vas al supermercado y estás acostumbrada a comprar las mismas marcas porque están en tu inconsciente. Es decir, es algo que tú experimentaste, tú viviste. Ahí no tienes nada que ver con el subconsciente, ¿estás de acuerdo? Tu comportamiento de hábito de consumo no tiene nada que ver. Simplemente vas a ir hacia lo conocido. ¿Por qué? Porque genera menos desgaste de energía. Y es seguro. Es seguro, y entonces aquí vienen las emociones. Es seguro, me hace sentir bien, me compré toda la historia de la publicidad donde me lo ponen a lo mejor en un entorno familiar, pues claro que compro el refresco, ¿verdad?
Es decir, Pero a veces ni siquiera es esa información. O sea, yo, ahorita que lo dices, o sea, yo sigo comprando el mismo jabón de la ropa que compraba mi mamá. correcto. Por Ese es- ejemplo, o sea, ¿no? Y ya Eso es- seguramente 480 marcas nuevas, ¿no? Exactamente. O sea, Ahí entonces vamos ujú, abriéndonos a lo ujú. nuevo. ¿Tú qué crees que genere más desgaste de energía? ¿Algo nuevo o algo viejo? No, pues algo nuevo, por supuesto. Exacto. Sí, claro. Bueno, ahí tiene que ver con otros patrones subconscientes. Ujú, Cada vez que teníamos que enfrentarnos a algo nuevo, estábamos en peligro. ujú. Pero fíjate, aquí te quería terminar la idea. Y ese 5% de consciente que te queda es lo que te mantiene presente, es lo que te mantiene, esa información es la que sí tú manejas, es la que sí tú eliges en estado presente y es además esa información es la que te lleva a cubrir tus metas, tus objetivos, ya sabes, o sea, Claro. porque es la que tú gestionas. Y entonces, hablando de la epigenética, que es toda esta información que traemos desde nuestros antepasados hasta el día de hoy, que no es la biología, o sea, que no es el color de tus ojos, sino cómo gestionas la alegría, cómo gestionas la Exacto. tristeza, cómo gestionas el amor, ¿no? Cómo resuelves, o cómo no resuelves. Entonces, en ese 5% de consciente no está esta información generalmente epigenética. Se gestiona en el inconsciente. En Sin tu em- elección, en tu libre albedrío. Y por eso es Exacto. importante ser consciente. Pero ahí es donde viene lo del hábito, porque tus hábitos están en el 95%, De lo conocido, digamos. ajá, de lo conocido, pero del inconsciente también. Es decir, que para que tengas un futuro previsible diferente, tendrías que cambiar el hábito. Pero el hábito viene de la acción Mm, y de la repetición de esa acción. Y la acción viene de un pensamiento. Y el pensamiento junto con el sentimiento y la emoción determinan si eso es agradable o desagradable. Entonces, es la razón por la cual no cambiamos nuestros hábitos. Si nosotros decidimos ponerle energía a un cambio, nos vamos a tener que incomodar. Si estás metiendo energía solamente al pasado, vas a estar restando al momento presente y por lo tanto al momento futuro. O sea, no hay materia prima de dónde hacer algo nuevo, de dónde llegar a tu holograma. Tú No solo hay manera. tienes el 5%, el 5% de tu consciente, o sea, de tu estar presente y como dices, de estar ya eligiendo bajo el libre albedrío hacer ese movimiento. Por eso cuesta tanto trabajo generar el cambio de un hábito. Cuesta más energía y Ujú. cuesta más, digamos, es un desgaste energético, pero sí hay forma. Tenemos la imaginería, tenemos nuestra capacidad creativo perfectamente puesto a disposición de tu crecimiento, ¿verdad? Todos somos creadores. Entonces, esto que decían de Walt Disney, si puedes imaginarlo, puedes crearlo, efectivamente toma más energía tuya y tal vez restar esa energía a todos los demás. Imagínate que tenemos, bueno, hoy no sé cuántas redes sociales, más aparte, la carrera, las mujeres tenemos muchas otras cosas en que pensar, los hombres unas cosas en que pensar, la pareja, la familia, las enfermedades, el dinero, el país, las elecciones, bla, 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 bla. O sea, está fraccionada nuestra energía ahí. Entonces, ¿en qué momento ponemos nuestra energía a crear o a imaginar? En el momento que decidimos dejar de atender, de echarle agua a la plantita del pasado y llegamos a un punto de neutralidad. A mí me encanta este proceso de neutralidad como un punto de cambio. Atiendo personas en psicoterapia y mis pacientes, cuando están muy reactivos, imagínate el cortisol y todas las hormonas que se generan porque estamos en la huida constante o en la supervivencia. Estamos, digamos, viviendo en nuestros chakras inferiores para abajo en simplemente sobrevivir. ¿En qué momento llega información a la neocorteza, que es la que piensa y crea? No, la energía está concentrada en mantenerte viva, reactiva. Entonces, tenemos una oportunidad de cambio simplemente aprendiendo técnicas como, por ejemplo, respirar para poderte poner hoy, en este momento, así como pausa. Esto es un hábito que se puede cultivar.
Y la neutralidad, ¿qué te parecería pensarla como un hábito? No, qué maravilla, porque es hacer una pausa. Neutral. Es decir, no me lanzo a prejuiciar, a establecer cómo es o cómo debería ser. Bueno, revisemos nuestra lista de deberías. Y es bien fácil. Tu mamá, puntos suspensivos, debería, ¿qué? Tu hijo o hija debería, ¿qué? Tu vecino debería, ¿qué? El político debería, ¿qué? El artista debería, ¿qué? ¿No? El país fulano debería, ¿qué? Todos los deberías, pues están poniendo tu atención en el que tú no eres. ¿Y cuándo es tu debería? Sí, están afuera de ti. Cuando tú haces tu debería, te estás acusando, te sientes culpable, otra vez estás volviendo a contribuir a que estas energías del pasado y estas emociones y sentimientos del pasado te roben del presente. Creen este caldo de cultivo hostil en donde las pobres células pues no pueden conectar. Y quiero decirte qué pasa cuando no conectan y no comen nuestras células. Número 1, se inflaman porque van a agarrar toda el agua que puedan. Se inflaman. Segundo, la célula bien inteligente sabe que se va a morir. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues como es muy inteligente, va a tener una hija. Se llama mitosis. Mitosis, ok. Entonces, nuestros átomos van a crear moléculas. Las moléculas van a llegar a ser células. Las células que no comen se reproducen increíblemente con la esperanza de que la hija sí pueda. Pero la pobre hija no comió. La mamá, pues, ¿cómo va a ser buena la hija? Tampoco. Entonces, hay una carrera para poder vivir con tal de generar otra célula y ahí se crean tejidos que no van. Adherencias. Digamos, no nada más de tejidos en órganos, por ejemplo, en la sangre, digamos, parecen muéganos, ¿no? Se pegan muchos componentes que no permiten que la sangre fluya y alimente a los músculos. Por lo tanto, los músculos ni traen energía, ni traen oxígeno, no o sea, nutridos. Eso ya me suena, estamos en enfermedad, ¿no? Okay. Como solución biológica a esta ineficiencia del funcionamiento del organismo. Cuerpo de mantenerte vivo. De mantenerte vivo. Y de defenderse de tu propia toxicidad. Entonces, ¿qué crees que es el cáncer? Un montón de células que proliferaron. Más. Y a la otra parte del cuerpo dice, con permiso, ahorita te hago una bolsita alrededor y no te voy a dejar crecer. Oye, qué interesante todo este tema. A mí me gustaría a toda nuestra audiencia, si tienes preguntas, pues aquí está nuestro productor que nos va a ayudar a recuperar todas esas preguntas de toda la audiencia de aquí de Promo Estéreo. ¿Qué pregunta tienes? Aquí aprovéchanos. Mere es como ya te diste cuenta, es una excelente terapeuta, es mi colega, psicóloga, y tiene, todas las especialidades habidas y por haber. Trabaja mucho toda esta parte de la parte holística, de la parte de la espiritualidad, y hace una hermosa conexión entre todo lo que tiene que ser el ser y todo lo que tiene que ver, como ya bien te diste cuenta, esta parte biológica, física, psicológica, y por supuesto siempre está pendiente de cómo poder integrar esta mirada en el ser humano desde la tridimensionalidad del ser, ¿no? Que es cuerpo, mente y espíritu, y ella ha tenido a bien enfocarse y especializarse en todo lo que tiene que ver con esta tridimensionalidad del ser, y eso por supuesto la convierte en una terapeuta muy, muy integral, y hace unos procesos muy, muy bonitos. Te los recomiendo porque, pues, por supuesto que yo he tenido la oportunidad de vivirlos y es súper, súper sanadores, la verdad. Entonces, por favor, si tienes preguntas, ¿cómo está ahí nuestra audiencia? No alcanzo a leer hasta allá en el teléfono. ¿Me ayudas a ver qué nos dice la audiencia? ¿Cuáles son las preguntas que tienes? Estamos hablando de hábitos y estamos hablando de la relación que tiene la epigenética, es decir, toda esta información que no es genética, que viene desde tus antepasados y que viene dentro de ti, y que hoy rige gran parte de tu comportamiento a través del inconsciente, y así es como se van estableciendo los hábitos. Y estamos queriendo llegar a decirte y explicarte cómo es que haciendo consciente
toda esta información, tú puedes crear la ruta para el cambio de un hábito con más facilidad. ¿Por qué con más facilidad? Porque eres consciente de qué es lo que pasa para que se genere un hábito. Y eso es como que lo que estamos tratando de crear en este espacio. Así es de que, ¿hay preguntas, productor? Por ahí sí. A ver, ¿qué preguntas tenemos? A ver, ¿qué tenemos por ahí? A ver, tenemos... Hola, ¿cómo puedo trabajar o sanar esta o como alianzas o este pase de información en mí y mis futuras generaciones? Maravillosa, la pregunta es tan sencilla, aparentemente. Aparentemente, porque está llena tiene muchísima información. A ver. Me da gusto escucharla porque eso. ¿Quién la hace? ¿Se puede ver quién la hace, Jorge? Mariana. Mariana, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, Mariana, sin meterme en mucho a otro tema que tiene que ver con los órdenes del amor o con las fuerzas del amor, lo primero que te diría es que hay que entender las cosas como fueron. Y para eso hay muchas herramientas que nos dicen cómo fueron. En la epigenética, digamos que trae un montón de energía e información. Para estos efectos, energía es información y la información es energía también. Uh-huh. Información en movimiento. Entonces, basta con conectar hacia el campo morfogenético de algo que ya sucedió o de una persona, aunque ya no esté, para que la energía de conexión nos traiga mucha más información. El secreto aquí está en aceptar, a sentir a las cosas como fueron, sin emoción. Es muy difícil que una persona que está en un punto reactivo se separe de la emoción, por eso decía la importancia de la neutralidad. Neutralidad es ponerse como en el estado adulto. El niño herido vive en el pasado, el adulto vive en el presente. Sabe con responsabilidad que eso ya fue, que eso así fue y lo puede guardar en su corazón. Para caminar hacia un futuro esperanzador, predecible, lo primero que tiene que hacer es deshacerse de estas redes neuronales, conexiones anteriores tóxicas. Y aquí es muy importante usar no solamente la fuerza de la mente, sino la confianza en ti mismo. Y por eso es importante que esta imaginación te permita llevar a algo más grande. Como sea que esto sea, si tú pones elijo algo más grande, quiere decir que esa simple frase te va a llevar a un futuro donde estás mucho más fuerte. Tú no puedes decir esa frase y seguir estando pataleando, porque quiere decir que no has llegado al presente. Y si tú no estás en el presente, no puedes crear ningún cambio. Entonces, lo primero que hay que hacer es asentir a todo como fue. Decir sí a todo como fue, aun cuando no lo entienda. Cuando no me guste. No me guste. Aun cuando no haya dependido de mí. Así siento que así fue y ahora elijo para ellos, por amor a ellos y por amor a mí, algo más grande. Eso de decir elegir, yo elijo, es tu libre albedrío. Y es absolutamente la ley más importante, ni Dios la quita. O sea, todo está en función de tu libre albedrío. Por lo tanto, tú eliges y tú construyes. Una persona, por ejemplo, que viva una tragedia, y muchos los hemos vivido aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el 85, pues hubo familias que desaparecieron y otros que dejaron de hijos, ver su vida como la veían, porque de pronto ya no había nada. Eligieron algunos una forma y otros otra. Si tú eres capaz de verte a ti, primero neutral y buscando algo más grande, sí que vas a poder llegar a tu holograma. Pero eso exige mucha energía, mucho libre albedrío, mucha voluntad de ponerte en el presente y disminuir pues los ataques que tú misma te hacías. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que es enojona, que siempre está triste, que siempre está cansada, de repente descubre el gusto por bailar y se va y se toma clases de salsa, de tango con su familia, con su esposo.
esposa o esposo, ¿tú no crees que eso les renazca, les haga cambios neuronales, asociaciones en el cerebro diferentes asociadas a un buen movimiento físico, un buen comportamiento, a la música, a la cadencia? ¿Tú no crees que eso cambia el comportamiento de la pareja o de las personas? Claro. ¿No crees que pueda llegar a cambiar su carácter? Sí, claro. Ok, su personalidad no va a cambiar, pero la actitud sí que va a cambiar. Y es por eso que desde la neutralidad tú puedes elegir una actitud propositiva de cambio, imaginando algo mejor para ti y para las demás personas. Oye, pero yo sí creo que va a cambiar al cabo de los días y al cabo de la práctica y del ejercicio de esta nueva práctica, sí modificas el carácter. Claro, por eso o sea, los sí hábitos... modificas la personalidad, que la personalidad tiene 3 elementos fundamentales: el temperamento, el carácter y la elección, que es el libre albedrío. Correcto. Entonces, si tú estás eligiendo y además estás tomando acción, en este caso me voy a bailar con mi pareja, Sí. Ahí ya vas a modificar el carácter. ¿En dónde vas a estar enfocando esa energía? En la energía de pareja, en la energía del gozo, de movimiento, sí, de gozo, de cadencia, de ritmo, porque para poder bailar tienes que permitir que el otro te guíe o dejarte guiar o de repente guiar. Claro. Y además en un tiempo, es decir, hay una serie de aspectos que van creando condiciones para que tu cerebro tenga otra instrucción. Y aquí el movimiento físico es súper importante. Por esa razón hay casos de personas muy famosas que, por ejemplo, personas que son invidentes y pueden cantar como Andrea Bocelli en no sé cuántos idiomas, y son capaces de eso, porque la sensualidad que despierta este hombre ni siquiera tiene que ver nada más con la parte humana, está mucho más allá. Es decir, ¿en qué pongo mi atención? ¿En qué dones quiero seguir cosechando? Otra cosa es, por ejemplo, personas que sucedió un accidente y los dejó inmóviles, y personas que contra todo pronóstico vuelven a caminar. Se les vuelve a reconectar hasta la médula espinal. Tengo un amigo que era totalmente, o sea, del ¿parapléjico? Cuello para abajo, parapléjico, y ahorita es bipléjico y va que vuela, porque yo le dije, si no caminas vas a volar. Literal, es un hombre que prácticamente vuela. Y tenemos muchos casos documentadísimos. El cerebro es capaz de reconectar un patrón neurológico nuevo, diferente. Necesitas 21 días por lo menos de imaginación y de constancia y de ejercicios, por ejemplo, viendo hacia arriba. Tus ojos viendo hacia arriba y sonriendo, a los X minutos tu cerebro dice, ¡ay, estamos de buenas! Entonces, aunque estés anteriormente reactivo o de malas, tu neuroquímica en el cuerpo va a cambiar. Y si cambia tu neuroquímica, cambiará tu vida, tu cuerpo, tus pensamientos, tus patrones de creación. Es decir, nosotros vamos a tener el resultado que permitamos que nuestro ADN transforme. ¿Ok? El ADN no es basura, no está solamente sujeto al subconsciente, a la información del pasado, está sujeto a condiciones del presente. Si tú aprendes a respirar, a moverte, a crear hábitos más sanos, tu vida va a ser más sana. Si por el contrario enfocas tu energía solamente en lo destructivo, en cambiar los hábitos que tú quieres, pero los que no quieres no, pues ¿cuántas personas, por ejemplo, dejaron de fumar y cuántas no? Y es que, fíjate que, bueno, funciona. Quisiera como ir aterrizando sobre todo, para darte como, a ver, y entonces, quedamos de aquí, vamos a hablar de hábitos y epigenética para poder explicarte cómo creas el movimiento y el cambio de un hábito. Entonces, con toda esta información que hemos obtenido, me gusta pensar, o me quedé pensando ahorita, que esta información del pasado es como una carreterita en tu cerebro. Entonces, si yo te digo, vámonos a Cuernavaca y sales de tu casa, pues tú ya sabes cómo llegar a Cuernavaca. O sea, tú ya no tienes que poner el Waze, tú ya no tienes que poner el Google Maps para llegar a Cuernavaca. Pero pensemos que yo te digo, ¿sabes qué? Si normalmente sales a Cuernavaca, pero vives del lado del sur, pues tú ya sabes que agarras periférico. Vamos a pensar que, ahora te digo, vamos a pensar que salimos de Satélite rumbo a Cuernavaca.
¿no? Y entonces, ¿cómo te irías a Cuernavaca? Y a lo mejor ahí es donde tienes que hacer una pausa para poder crear esa nueva ruta que se llama Nuevas Posibilidades. que se llama Nuevas Posibilidades. Y que se llama Campo Cuántico. Y ahí se llama campo cuántico. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer una pausa para buscar en Wise o buscar en Google o donde tú quieras esta nueva información para poder recalcular la ruta a Cuernavaca saliendo de satélite. Y probablemente todas estas primeras veces que vayas a Cuernavaca tomando esta ruta saliendo de satélite, pues tengas que verificar a través del Wise cómo llegar. Así hasta que te la aprendas. Y eso es lo mismo que hace nuestro cerebro cuando estamos haciendo un hábito. O sea, tienes que estar consciente, tienes que estar presente, tienes que tener la información para poder, entonces, como decía Meche, hacer estas repeticiones sistemáticas y continuas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú ya no necesites consultar el Wise, hasta que tú ya no necesites buscar la información del Google para llegar a Cuernavaca de satélite. Ahora tú ya lo puedes hacer automáticamente. Y esto es lo que muchos psicólogos decimos, esta práctica de 21 días de repite y repite y repite, apoyándote en el presente, apoyándote en tu libre albedrío, que es la elección, y en tu imaginación, cómo crear esta nueva ruta. A lo mejor vas a llegar al mismo punto, sin embargo, vas a tener una ruta distinta, que esas son estas nuevas posibilidades. Y es más o menos gráficamente, quise hacerlo como de una manera como más simple. Yo sé que hay mucha información detrás. Cómo es que se hace el movimiento y el cambio de un hábito. Cuesta trabajo porque tienes no solo el tiempo de vida repitiendo esa actividad de esta misma manera, y esto puede ser cómo te enojas, cómo te enamoras, cómo gestionas la alegría o la tristeza. No, o sea, aquí ya entendimos que toda esa información viene desde el transgeneracional, o sea, desde muy atrás, y entonces es precisamente por eso que ya está tan instalada en tu cosmovisión, en tu campo cuántico, en tu epigenética, en tu árbol genealógico, que a veces dices, no entiendo por qué quiero y no puedo cambiar. Bueno, porque tiene muchos años de establecida en tu memoria molecular y en tu memoria muscular y en tu memoria física. Trae este printing energético que te dice que en esta familia todas las mujeres fumamos, por ejemplo, ¿no? O en esta familia todas las mujeres sufrimos, ¿no? o todas las mujeres o los hombres, ¿no? Cuando terminamos tenemos que ser lo máximo. Exacto, tenemos que ser lo máximo, o tomamos café, o no usamos coches grandes, aquí todo el mundo usamos sedán, o sea, no sé qué. O sea, no sé qué. Entonces el cambio empieza con estar consciente y por lo tanto la respiración es un gran aliado. Entonces como tal cual. Respirar dices, entonces ¿de dónde traes la respiración? De afuera hacia adentro? Lo primero que yo quisiera que tú hicieras es como cambiar el patrón de comportamiento anterior, llevándote a la neutralidad y decir, ok, esto ya sucedió, pero yo ya crecí. Es decir, cuando tú eliges quitarte de la energía del pasado esta atención, liberas ese potencial de energía, y ahora, ¿qué haces con ella? Ya, o sea, creas ya no posibilidad. Creas posibilidades. Entonces esa energía se va a tu torrente creador y creativo. Respirar y meditar son dos amigas, ¿verdad? Cada vez que alguien medita, respira. Y cada vez que alguien respira, está aquí y ahora. Cada vez cuando lo hace consciente. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo cuando le sobra esa energía y la puede redirigir? Va a buscar alternativas. Y si esta la pusieras en una pregunta que a Fabiola le encanta, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Y cómo puede mejorar? Estás usando la energía para tu imaginación, sí, para tu creación de posibilidades. Y esa energía que estaba alrededor, pero que no era llamada por ti, de pronto está a tu disposición. Y tú dices, mira, dejé de preocuparme por esto y me llovieron oportunidades y posibilidades. Y entonces tu capacidad creadora y creativa asocia esas nuevas oportunidades
con nuevos hábitos. Okay. Y ahí es donde tú pasas de retirar la energía, el desgaste, tu vitalidad en el pasado a un estado presente gozoso, glorioso, con posibilidades para ti y para todos. Ahora, tu granito de arena no solamente te va a cambiar tu historia, tu estado de ánimo del día, sino va a generar un ambiente de trabajo más agradable, mucha mayor confianza, la gente te va a estar buscando porque a ti no se te cierra el mundo, se te ocurren muchas cosas nuevas, y si tú vives en la pregunta de cómo puedo mejorar esto, tu enorme potencial se va a estar orientando a qué te falta, qué tipo de hábitos necesito o me convienen, y ahí pues no vas a tener instalado todo. Busca ayuda, porque nadie tenemos todo lo que tenemos que tener. Precisamente, si así lo hiciéramos, no necesitaríamos de nadie, pero hello, todos necesitamos de otros. Y si hay alguien, supongamos que te gusta cantar, pues ve con alguien que te enseñe a cantar, para que te enamores de tu voz, de ese potencial. Oye, pues qué interesante. Aquí podríamos estar tú y yo, por supuesto, otra hora más platicando y hablando de este y muchos temas. Pero bueno, pues como todo tiene un fin, estamos a poquito tiempo de terminar y a mí me gustaría, Meche, pues antes que nada agradecerte, mi Mere querida, agradecerte de verdad el tiempo, el espacio. Quiero decirles que Mere viene de Cancún, así es de que fue así como, wow, yes, bueno, que estuvo aquí y que pudo además disponer del tiempo para contribuirnos con toda esta información y con toda su sabiduría. Y me gustaría que en estos últimos minutitos pudiéramos dejarles a la audiencia así en un paso 1, paso 2, paso 3. Yo sé que a veces eso a nosotras nos cuesta mucho trabajo porque sabemos que hay mucho proceso detrás, pero paso 1, paso 2, paso 3, ¿qué es lo que significa modificar realmente un hábito en 3 pasos? Ay, 3 pasos. Libre albedrío. Ajá, ok. Ese es el 1, el 2 y el 3. O sea, elegir. Sí, elegir. Que tengas esa capacidad de elegir. Ok. Para tu bien. Ok. Y para el de todas las demás personas en todas partes. Sí. Mira, sin hablar de epigenética, te lo voy a poner de otra forma. A veces, nuestras experiencias nos dejan aprendizajes. No siempre, porque no siempre hay cambios. La experiencia proviene de los sentidos, de cómo viviste algo. Entonces, tu hermana y tú que vivieron lo mismo no lo consideraron igual. Uno puede ser una amenaza y otra, pues, le vale gorro, ¿no? Cómo responden a la vida muchas veces depende de eso. El aprendizaje, por lo tanto, va a volverse conocimiento. Además del aprendizaje, mucha información a veces deforma, ¿no? No forma. No toda la información es conocimiento, y más ahora que abunda tanto en redes sociales, nos damos cuenta que hay cosas que tienes que desaprender. Entonces, pregunta, ¿qué es realmente aquello que me sirve de mi conocimiento? Cuando yo pueda comprender mi conocimiento, voy a pasar a un siguiente nivel. Se llama conciencia. Quiere decir que conciencia es que yo sé que yo ya sé. Es decir, reconozco mi conocimiento. O sea, darte cuenta. Me doy cuenta, es decir, sé que yo ya sé que ya me lo sé. Ok, entonces primero es la elección. Primero tu experiencia. Con base a tu elección, estableces una interpretación. De ahí puede que llegues al aprendizaje. Otras cosas que te ayudan al aprendizaje, pues es el entorno. Y a veces información y tu propia formación en la escuela, lo que sea. Cuando tú acumulas todo ese conocimiento puede llegar a ser consciente, pero no necesariamente ser consciente es el objetivo. Es decir, que tú sepas que ya sabes algo es importantísimo, pero ahí es donde otra vez viene tu libre albedrío, porque tú ¿qué vas a hacer con eso que ya sabes? Entonces el concepto de conciencia queda corto frente al concepto de sabiduría. No basta con ser consciente, tengo que ser sabio. ¿Qué quiere decir sabio? Que ya no está en el pasado, que elija un mayor bien para mí y para todos, es decir, en otras palabras, que aquello de lo que soy consciente
lo puedo usar para mi bien y el de todas las demás personas en todas partes. Si a eso lo convierto en pregunta, ¿cómo puedo mejorar esto para todos los demás en todas partes? ¿Cómo me puedo ir a algo más grande? ¿Cómo puedo encontrarme con mi propio holograma, con la versión máxima de mí misma? Sí o sí, es una promesa. La vida te lo va a hacer notar. Y ahora con tu libre albedrío, como tu energía ya no está vieja, pasa en el pasado, empiezas a crear estos circuitos neuronales que van a crear nuevos hábitos. Goza, canta, métete a bailar, respira, aprovecha que te estás bañando para ser consciente. El agua es un gran conductor de la electricidad. Ponte tus propios propósitos, ponte tu música que te gusta. O sea, tenemos la libertad, tenemos la elección y tenemos la acción. ¿Para qué? Como elementos fundamentales para poder crear un hábito nuevo o cambiar un hábito. Y cuando no te salga, no te culpes, o sea, inténtalo nuevamente. Si te culpas, ¿sería qué? Ir al pasado y otra vez. Fue un gustazo estar aquí con ustedes en esta noche, aquí en nuestra casa Promo Estéreo. Mere, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue un placer haber estado esta noche acá y nos vemos el próximo miércoles. Ten una linda noche. Bye. Bye, bye. Espero que hayas disfrutado este episodio y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Fabiola con H, con sentido. Ahí podrás encontrar más información de mis talleres y cursos y de las sesiones de terapia 1 a 1 y los procesos de descodificación. Gracias por crear este espacio para ti en compañía de nosotros.